La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Piense hace algunos años, piense. No diga nada, no pronuncie con sus labios nada. Piense hace unos 20 años, unos 20 años, cuántas religiones, y digo religiones porque iglesias cristianas no somos así. ¿Cuántas religiones empezaban a decir que los de allí de la esquina, como no hacen lo que nosotros hacemos, entonces ni los saluden? ¿Alguien conoció el tiempo en que nos decían que no saludáramos a los cristianos de otras denominaciones? ¿Alguien puede levantar la mano? A ver. Sí, entonces yo no viví solo eso. No, señor. Que eso que pasó por ahí la hermanita de... No, señor, no. Haga como que no está. Haga como que usted no vivía ahí, como que no la vio. Esos se van a perder. Esos tienen un botón más en la camisa. Sí. Esos se sonríen en el culto y eso es inapropiado. Ellos cantan canciones alegres en el culto y profanan así el culto. Hay que cantar como los religiosos católicos, ¿no? Hay que cantar liturgias a toda hora, porque si no, no es santo. Y por esas cosas se dividían las congregaciones y unos calificaban a otros como impuros, como inmundos, como ineptos, no se van a salvar, el Señor Jesús cuando venga en el arrebatamiento no se los lleva, etcétera. Así, igual como es ahora. Entonces, dice, consideraban corrupto el régimen sacerdotal del templo. Ellos criticaban a los sacerdotes, decían, esos son un poco de corruptos, claro, porque los sacerdotes robaban en ese tiempo. Y ahora, se consideraban los hijos de la luz, solo ellos eran el resto fiel de Israel, consideraban que el fin del mundo estaba cerca, se preparaban para la venida de un Mesías y decían que tal vez 2 Mesías podrían llegar. Ellos confundían los 2 testigos con los 2 Mesías. Eran tan amantes de la guerra como los celotes, y se unieron a estos en el año 66 para ser destruidos por los romanos. Ahí está. Los saduceos, mire, en medio de estas fieras, en medio de estos pensamientos, de estas ideas políticas y religiosas, le tocó moverse al Señor Jesucristo como persona. Los saduceos constituían el grupo de los conservadores, aferrados a las más antiguas tradiciones hebreas y rechazaban todas las novedades en el terreno de las creencias, todas las novedades, todo lo nuevo. Oiga, póngale cuidado. Hoy en día es igual. ¿Cuántas personas, hermano, no aceptan sino lo que aprendieron ahora 20 años, ahora 25, 30 años? Y viene alguien y con la Biblia les explica que lo que le enseñaron era impreciso, era desajustado a la verdad. Y no les gusta, no, se aferran. Eso también es una secta, eso es ser sectario. Así lo hacen los de las religiones erróneas, los de las doctrinas erradas. A una persona de doctrina errada usted le muestra la verdad de la Biblia y ellos dicen no, yo aprendí así, ¿cómo voy a dejar lo que aprendí durante tantos años para venirle a creer a usted por 3 o 4 o 10 versículos? No. Y el religioso de esta línea también es así. También inmediatamente determina que no va
a recibir, no va a creer nada que no sea conforme a lo que ya él aprendió desde hace años. Aprenda una cosa, hermano. En la medida que va pasando el tiempo, el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. En la medida que va pasando el tiempo, el Espíritu de Dios va trayendo mayor entendimiento a la iglesia. Hola. Se lo vuelvo a decir. En la medida que pasa el tiempo y cuando nos acercamos al último tiempo, a la venida del Señor Jesucristo, la iglesia va recibiendo mayor entendimiento de todo lo que se puede leer aquí. No estoy diciendo revelación, que no lo dice la Biblia, pero el Señor se me apareció y me dijo tal cosa. Eso no existe, no lo crea. Lo que sí existe es un mayor entendimiento de lo que ya está escrito y que se puede comprobar yendo a mirar el significado de las palabras que están aquí en la Biblia. Eso sí puede suceder. Pero estas personas que vivieron en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, son semejantes a muchos buenos cristianos de este tiempo que se aferraron a una línea que no son capaces de comprobar bíblicamente. No, uno le dice a la persona que aprendió algo, una falacia, porque eso se llama falacia, la imprecisión bíblica se llama falacia, y cuando uno les pregunta, dígame por la Biblia, explíqueme por la Biblia, ¿dónde dice esto? Ellos no te lo muestran, no, pero de todas maneras se aferran a eso y dicen que eso es lo que ellos creen y no quieren creer a lo que sí dice la Biblia. ¿Por qué? Porque son tradicionalistas y no aceptan ninguna novedad, no aceptan nada nuevo, porque para ellos el verdadero significado de la Biblia es algo nuevo que ellos no pueden aceptar. Entonces dice, vean, todas las novedades en el terreno de las creencias y los ritos, ellos lo rechazaban. La vida venidera y la resurrección de los muertos eran las cosas que ellos consideraban como novedades, y ellos no creían en la vida venidera ni en la resurrección de los muertos. Eran cosas nuevas y ellos decían, no, que va, eso es mentira. Recompensa y castigo debían ser buscados aquí en la tierra, recompensa y castigo. Ellos no creían en una nueva vida. Por tanto, eran prudentes, colaboraban con los romanos y se esforzaban por mantener su status quo. En su gran mayoría, los saduceos, oiga que esto es importante saberlo, los saduceos, esta clase de personas, pertenecían a la aristocracia acaudalada, a las familias de los sumos sacerdotes, que eran los que administraban el templo, y a los ancianos de Israel, que eran la nobleza judía. Con estos fue con los que el Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar, con estos que no aceptaban nada nuevo, nada, absolutamente nada nuevo. Así que nada más ni nada menos que con los más tercos y los más poderosos se tuvo que enfrentar el Señor. Saduceos, sumos sacerdotes, administradores del templo, escribas, que eran los que tenían el poder, hermano, para determinar, los que tenían el poder para influenciar aún las autoridades romanas a que hicieran lo que ellos querían. Le tocó la más difícil al Señor Jesús. Entonces, escribas y rabinos eran los hombres de ciencia, teólogos, juristas y maestros, pero no sacerdotes. Algunos eran saduceos y otros fariseos. Esa es otra línea social, una rama social que había allí, pero también eran religiosos. Se llamaban escribas y rabinos. Eran los hombres de ciencia, teólogos, juristas y maestros, pero no eran sacerdotes. Algunos eran saduceos y otros fariseos, de creencia religiosa farisea, de creencia religiosa saducea. Frecuentemente en los evangelios que se hable de los saduceos como los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas o los jefes del pueblo eran sin duda la clase alta dirigente. Y aquí quiero decirle algo. Habían tres clases sociales en ese tiempo en Israel. La clase alta, que era como un estrato 6, la clase media, que era como un estrato 4, y la clase baja, que era un estrato 0, 1. Allá no había
estrato medio alto ni medio bajo. No, señor, no. Riquísimos, más o menos acomodados, y pobres, así de extremo. Entre los escribas existía un grupo pequeño de escritores anónimos, entregados a un tipo de literatura que llamamos apocalíptica. Trataban de adivinar, trataba de adivinos o visionarios. Escribían a nombre de hombres del pasado, como Enoc. Cuando usted escuche es que el evangelio de Enoc eran estos, que escribían a nombre de personas del pasado, que el evangelio de Enoc, de Noé, que el evangelio de Esdras, que el evangelio de Abraham, de Moisés. Ahora, el evangelio de María no es de ninguno de estos. El evangelio de María es de unos curas del siglo IX y X. Eso ya es otra cosa. En medio de todos aquellos movimientos políticos religiosos, porque eran políticos mezclados con la religión, hubo un hombre que surgió como signo de contradicción, Juan el Bautista. Aquí quiero detenerme un poquito. Si la iglesia no entiende su identidad, si la iglesia no determina ocupar su lugar, nosotros podríamos ver en el futuro una iglesia político-religiosa. Y eso sí es, hermano, el acabose. Eso sí es, hermano, el declinar de la fe en el Señor. Cuando ya la iglesia se mete de lleno a participar frontalmente, haciendo pactos con unos políticos y resistiendo a otros políticos, déjeme decirle que en ese momento la iglesia se volvió político-religiosa y le repito, es la forma más rápida en que el diablo acabe con la iglesia. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide de no saber lo que estamos haciendo. Ahora, que dentro de la iglesia, escúcheme, y en eso sí tengo que decirlo, que dentro de la iglesia se levante un grupo y se haga un partido político de buenos cristianos, óigame, pero que no tengan nada que ver con pastores. No, hermano. Esta es otra cosa que no sé por qué teólogos, hermano, y gente entendida no ha podido comprender. El pastor está llamado a ministrar la gente, el pastor es un sacerdote. Escojamos de entre la iglesia hombres y mujeres llamados a ser reyes. El rey gobierna, el rey legisla, el sacerdote ministra. Y el problema es cuando el pastor se conecta con la política. ¿Sabe por qué el problema es ese? Porque ahora tiene un púlpito para hacer política y ahí es donde se mezcla la política y la religión, la política y la doctrina. Ahí es donde se convierten grupos políticos religiosos. Y le repito, eso sí es peligrosísimo. Pero si nosotros respetáramos lo que dice la Biblia, entonces el pastor animaría a algunos buenos hermanos y buenas hermanas temerosos de Dios, fieles en el evangelio, a que se capacitaran, a que estudiaran para estar en esos lugares de autoridad y poder, y él como pastor los aconsejaría, los guiaría, les daría una asesoría muy bíblica para que desde el lugar donde Dios los ponga puedan hacer un trabajo para Dios. Así que el púlpito nunca iba a ser afectado por un pastor político que queriendo afectar de alguna manera o queriendo convocar para que voten por él, se olvida de predicar el evangelio y empieza a hablar de política. No, hermano, eso no puede ser, y que el Señor nos guarde de que esto no suceda. ¿Está entendiendo lo que le digo? Se ha visto, hermano, se ha visto, y lo que yo tengo claro es que este lugar no es para otra cosa, sino para enseñar de Jesucristo, para alabar, exaltar el nombre del Señor Jesús, no para empezar a hablar mal de unos y de otros, porque eso es la política, ¿no? Al final no se pueden resistir y empiezan a hablar mal de unos y empiezan a defender a otros. Eso yo lo vi, hermano. En otra región vi cómo pastores subían políticos a la tarima y después de que estaban en el lugar donde la iglesia los puso, entonces
se les descubría la corrupción bien tremenda y la gente se iba de la iglesia porque dijeron, mire, oiga, ¿qué discernimiento puede tener este pastor que ungió a este hombre, oró por él, dijo que iba a ser la salvación de este municipio, se fue de alcalde y como alcalde ha sido poco menos que una porquería? No, ese pastor no tiene nada, chao. Y la iglesia se le vaciaba porque se incluyó, se inmiscuyó, óigame, se mezcló con la política y eso no debe ser así. Sacerdotes a su oficio, reyes a su oficio, cada uno en su lugar, y así podremos estar en el orden de Dios. Pero entonces vemos allí que en ese tiempo existía una político-religiosa. Entonces decía, en medio de todos aquellos movimientos político-religiosos, hubo un hombre que surgió como signo de contradicción. Él contradecía a todo mundo. ¿Quién? Juan el Bautista. Su mensaje era bien sencillo. Dios estaba airado con su pueblo y planeaba castigarle. Eso era lo que él predicaba. Bueno, yo estoy adelantándome como que todos conocieran esto. Miremos algunos textos. Mateo. Juan el Bautista predicaba eso. Dios está bravo. Viene con hacha. Mateo 3, 7 en adelante. 3, 7 al 10. Léalo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ya sabe quiénes son, ¿no?, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje de... Oiga, ¿a usted qué le parecería que en este tiempo? Pues hermano, yo no entiendo por qué no quieren una persona tan tranquila como yo. Esta mañana en el café de la mañana hablábamos de las consecuencias de violar las leyes establecidas por Dios, las leyes. Ay, hermano, entonces no se aguanta una pastora, sé que es una pastora, a llamar, y ese que se las cree, pero yo digo, ¿qué tal que al Señor le placiera mandar un Juan el Bautista a decirnos a todos nosotros: ministros ladrones, ministros hipócritas, ministros que van y se las dan de santos, pero en la casa ven pornografía y tienen amantes donde ellos creen que nadie se da cuenta? Arrepiéntanse. ¿Qué harían en este tiempo? ¿Qué harían? ¿Pagarían un sicario? No, yo no sé. No, hermano, ¿qué harían? Yo digo, ¿qué harían? ¿Qué haría la iglesia si el Señor levantara un Juan el Bautista, hermano? Que a todo el mundo le decía en su cara: víbora, usted va para el infierno, usted no se puede escapar de la ira venidera, del castigo eterno. No se venga aquí a dárselas que se va a hacer bautizar, primero arrepiéntase. ¿Qué pensarían de una persona así en este tiempo? Causaba una contradicción porque todo el mundo estaba diciendo: sí, wow, oh, sí, claro, no, sí, ya viene el Mesías y va a destruir a Roma, todo, Y él diciéndole que los va a ayudar Dios, si lo que Dios está planeando es cortarlos. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé buen fruto, para afuera, mijito, vea. Diga, ¿qué pensaría usted? 12, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él estaba diciendo: mire,
Dios va a hacer una gran hoguera y los va a echar a todos ustedes ahí. Y ninguno se va a salvar, les decía. Oiga, qué tremendo. Jesús fue impresionado por Juan y continuó con lo que él decía. Jesús escuchó a Juan y dijo, ve. Y antes de empezar con el ministerio que usted y yo le conocemos, mire lo que él empezó a decir. Lucas capítulo 19. Nosotros no sabemos que el Señor Jesús hizo la voluntad perfecta de su Padre, ¿sí o no? De nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hay cosas que Él hizo y dejó de hacer y empezó a hacer otra cosa. Mire, versículo, dijimos Lucas 19, 43 y 44. Dice la Biblia, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Les estaba declarando también juicio. También les estaba diciendo, Lucas 21. Ahí adelantico. Versículo número 20 al 23, léalo conmigo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. También empezó a decir cosas como esas. Ahora, él fue bautizado por Juan, y de una manera que la Biblia no explica, él empezó a bautizar también. Aunque la Biblia dice que él no bautizaba, sino que ponía a sus discípulos a bautizar, pero esos bautismos eran tenidos como de él, se le tomaban como de él. Jesús anda por ahí bautizando, léalo conmigo por favor. Juan capítulo 3, allí adelantico. Juan, el capítulo número 3, versículo 22 al 26. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Déjeme desbaratarle un fundamento, una doctrina rara que hay en todo el mundo, que si no se bautizan en el Jordán, no quedan bien bautizados. Pues el mismo Juan el Bautista ya no estaba bautizando en el Jordán, ya andaba por toda Judea bautizando donde hubiesen aguas, donde hubiesen abundantes aguas. Ya aquí no estaba bautizando en el Jordán, estaba bautizando en otro lugar. Otra vez, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahí está. Pero no tardó en dejar esta acción. El Señor Jesús determinó no seguir bautizando. 4 del 1 al 3, capítulo 4 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, dejó de bautizar. Analicemos hasta aquí. Él empieza el ministerio
como hombre tuvo que esperar a que, conforme a la tradición judía, le llegaran los 30 años para poder ser sacerdote. Él cumplió con todas estas cosas. Cuando cumplió 30 años fue a Juan en el Jordán, y cuando fue bautizado por obediencia, viene el Espíritu de Dios y determina el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Él empieza a recoger algunos discípulos, pero en ese ir de aquí para allá, escucha la predicación de Juan el Bautista, y de alguna manera él empieza a predicar también así, y ve que Juan anda por todo ese territorio bautizando, y le dice a sus discípulos, vamos a bautizar, y estaba bautizando también. ¿Qué le quiero decir? El Señor Jesús necesitó aprender, ¿sí o no? Sí, Señor. Hebreos, para que vea que una de las cosas hermosas, hermano, y por las cuales uno puede confiar plenamente en el Señor Jesucristo, es que Él también aprendió, como lo estamos haciendo usted y yo. Hebreos, capítulo número 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Por qué el Señor Jesús lloraba y suplicaba en la presencia del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que en esa condición de hombre, Él nunca había estado, y que necesitaba aprender rápidamente la mejor forma de agradar y de obedecer a Dios. Así que Él empezó su ministerio como haciendo lo que Juan hacía, y se fue conectando y se fue conectando. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No sabía, pero lo aprendió. ¿Está entendiendo o no? Claro, aprendió la obediencia. De tal manera en que él, sus primeros meses fueron de aprendizaje. Bueno, listo. Luego se determinó y encontró, es que esto es hermoso, hermano. Como cualquier otro hombre aquí en la tierra, empezó a darse cuenta qué era lo que hacía parte, cuáles funciones hacían parte de su ministerio, y muy rápidamente entendió cuáles eran las funciones y prácticas de su ministerio. Todo el que ha trabajado activamente en la obra del Señor se da cuenta que empieza haciendo una cosa y como que no es fructífero en eso. Entonces la vocación lo lleva a otro lugar, a hacer otra clase de función, y ahí, ¡qué bendición! Luego dirigió su atención hacia los ciegos, hacia los pobres, hacia los lisiados, hacia los cojos, los leprosos, los hambrientos, los miserables, los que lloran, los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los endemoniados, los perseguidos, los pisoteados, los presos, todos los que por el trabajo se sienten agobiados, la plebe, aquellos que no saben nada de la ley, las multitudes, los niños, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya dejó esa predicación, entendió que no era para decirle a todo mundo, sino que empezó a trabajar con la gente desahuciada, llena de problemas. Y más adelante, al final de su ministerio, es que él entiende a quién le tiene que decir, a quién le tiene que predicar juicio. Y solo cuando se sienta con los religiosos de Israel, escribas y fariseos, entonces toma de nuevo su predicación de juicio y empieza a decirle:
Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ya no lo dijo al pueblo como lo decía Juan el Bautista. A todos los que venían a bautizarse les decía, ¡ah! Víboras. No, ya no. Ya el Señor Jesús se daba cuenta que estaban entre religiosos, ¿sí? Entre pastores de todas las denominaciones. Y les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque se las pican de santos en un púlpito, pero ustedes son más malos que Caín. Sí, en otras palabras así les decía, ¿o no? Sí, hermano. Pero a los pobres, a las prostitutas, a los enfermos, a los endemoniados, empezó a ayudarlos, empezó a sanarlos, a libertarlos, y encontró que ese era su ministerio, y se fue por ahí. Mire, hermano, por eso es que el Señor dice que Él es nuestro modelo, porque Él también aprendió. No, yo no sé si usted me entiende, Él también aprendió. Él también le tocó muchas veces doblar sus rodillas y decirle, Señor, no me siento cómodo en esta función, este es mi ministerio. Entonces me imagino que el padre le decía, no, mi hijo, ese no es. No, yo no lo puse a eso. Váyase para tal parte que allá le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Ah, bueno. Entonces, póngale cuidado. Los pobres, los que no tenían con qué comprar un cordero, una oveja para sacrificarlo una vez por año, los pobres. Los niños, los pobres, la gente. ¿Sabe que los pastores de ovejas no eran contados como ni siquiera de la clase media de Israel? Eran contados entre los pecadores, porque estaban los pobres y estaban los pecadores. Entonces, los pecadores eran pastores porque no pagaban el diezmo. Pastores eran pecadores porque no descansaban el sábado. Los pastores eran pecadores porque no conocían las Escrituras, vivían pecaminosamente. Esa palabra significa Hilel, con doble L, Hilel. Seres incapaces de practicar la virtud y la piedad. Los pecadores eran cautivos o prisioneros. ¿Sabe de qué más acusaban a los pastores? De que pasaban por campos ajenos y dejaban que las ovejitas se comieran el pasto que no eran de ellos. El pastor era una persona que no conocía la ley y no tenía, óigame, no tenía ni la más remota posibilidad de salvación, al igual que las prostitutas, al igual que los recaudadores de impuestos. ¿Y sabe con quién se empezó a aliar el Señor? ¿Sabe con quién se empezó a sentar? ¿Sabe con quién empezó a comer? ¿Sabe a quién les ofrecía cenas el Señor? Exactamente con los que no tenían posibilidad de perdón. A una prostituta ningún sacerdote le recibía una oveja. Vengo aquí no, la sacaban a piedra. Los ladrones no tenían posibilidad de que nadie les recibiera una ofrenda por el pecado, así que no tenían posibilidad de ser perdonados. Los pastores, gente que no conocían la Biblia, que no podían estudiar, ellos estaban excluidos de la salvación. Por eso el Señor Jesús dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Un pobre no podía ser salvo. En este tiempo un pobre no podía ser salvo y el Señor Jesucristo se empezó a sentar, fue con los pobres y con los pecadores, para que vaya conociendo. ¿Usted qué pensaría? A ver, ¿usted qué pensaría de un pastor que deje la iglesia y que mantenga por ahí en la galería y que a las 12 de la noche se vaya a un lugar que hay por aquí derecho, que se llena eso de mujeres, de travestis y de todo, y que se siente por allá en ese parque a hablar con las prostitutas y que se la pase allá hasta altas horas de la madrugada hablando? Usted pasa y ve a ese pastor y ¿qué dice de él? Lo mismo que dijeron los religiosos de ese tiempo, lo mismo, yo lo sé, yo sé que yo lo diría, claro. Y si lo veo comiendo con
con gente de la alcaldía que uno sabe que roba, que eso era un publicano, eso era, eso era. Y él se empezó a sentar, fue con esa clase de personas, imagínense. Entonces, imagínense a la persona de Jesús sentado por ahí en un parque donde hay muchas prostitutas, lesbianas, homosexuales, esperando, óigame, a que salgan de la alcaldía los que más roban, los que piden bonificación para arreglar situaciones, esos. Hablando con ellos en la cafetería de al frente, hablando con ellos en un lugar donde todo el mundo dice, ese pastor no se junta sino con pecadores, ese pastor anda rodeado es como de borrachos, de prostitutas. ¿Ah? Sí, yo creo que lo descalificaríamos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.